Señor Dios, en este momento abrimos nuestro corazón delante de ti. Gracias por la vida, por el tiempo que nos permites estar aquí y por la oportunidad de escuchar tu palabra. Padre, sabemos que muchos comienzan el camino de la fe, pero no todos permanecen firmes hasta el final. Hoy te pedimos algo sencillo pero profundo. Ayúdanos a permanecer contigo. Ayúdanos a no alejarnos cuando vengan las dificultades. Ayúdanos a construir nuestra vida sobre Cristo. Que tu Espíritu nos guíe mientras escuchamos este mensaje. Que nuestras mentes se abran para comprender tu verdad y que nuestro corazón tenga el valor de obedecerla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabías que millones de personas comienzan la vida cristiana, pero muy pocas llegan realmente hasta el final? No es un problema de fe, no es un problema de iglesia, y tampoco es un problema de conocimiento. El verdadero problema es otro. La mayoría empieza con entusiasmo, pero en algún momento del camino se desconecta de aquello que realmente sostiene la fe. El propio apóstol Pablo habló de este peligro, un hombre que predicó a multitudes, que fundó iglesias y que cambió la historia del cristianismo. Confesó algo sorprendente. Dijo que incluso él tenía miedo de una cosa: después de predicar a tantos terminar perdiéndose. Eso significa que comenzar la carrera espiritual es fácil, pero permanecer firme hasta el final es otra historia. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie explica claramente. ¿Por qué muchas personas comienzan con Dios pero pocas permanecen firmes cuando Cristo regrese? Y si entiendes este principio, tu vida espiritual puede cambiar completamente. Porque la diferencia entre los que empiezan y los que realmente llegan al final no está en lo que muchos creen. El tema de hoy invita a reflexionar profundamente. Existe una frase conocida en el cristianismo: muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Esto significa que muchas personas comienzan la vida cristiana, pero solo algunas llegan realmente al final del camino. El propio apóstol Pablo hablaba de ese peligro. Él decía que incluso después de predicar a muchos, existía la posibilidad de perderse si no permanecía fiel. Comenzar es relativamente sencillo. Terminar bien, en cambio, depende de algo más profundo: persistencia, perseverancia y una relación constante con Cristo. Ese es el centro del mensaje. En la carta a los Filipenses encontramos palabras que muestran el corazón de Pablo. Él escribe a los creyentes con una ternura especial. Les llama amados, deseados, gozo y corona. En un solo versículo repite varias veces esa palabra, amados. No es un saludo superficial. Revela el profundo afecto que tenía por la comunidad cristiana. Pablo era un hombre completamente enfocado en su misión. Para él, vivir significaba una sola cosa: Cristo. Su vida giraba alrededor de Cristo. Sin embargo, su historia comenzó de manera muy distinta. Al inicio de su vida era un perseguidor de cristianos. Creía que estaba combatiendo herejías. Estaba convencido de que hacía lo correcto. Hasta que ocurrió aquel encuentro decisivo camino a Damasco. En ese momento escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Confundido preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta cambió su vida: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo nunca imaginó que al perseguir a los cristianos estaba enfrentándose al mismo Cristo. Creía estar luchando contra un grupo de personas equivocadas, pero en realidad estaba oponiéndose a Dios. Tal vez algo parecido ocurre con algunas personas hoy. Quizás alguien está escuchando este mensaje mientras un familiar suyo ya participa activamente en la iglesia. Tal vez la esposa, el esposo, un hijo, un padre o un hermano. Y esa persona ha permanecido distante. Incluso puede haber criticado la fe de los demás. Tal vez ha dicho frases como: eso es fanatismo, te están engañando, solo quieren tu dinero. Sin embargo, muchas veces quienes hablan así no se dan cuenta realmente de lo que están rechazando. Hoy todo parece tranquilo. Hay salud, hay vida, hay estabilidad. Pero la pregunta importante es esta: ¿por qué esperar hasta que llegue un momento de crisis para abrir el corazón a Dios? Algunas personas buscan a Cristo únicamente cuando la vida se derrumba, cuando llega una enfermedad grave, cuando aparece el sufrimiento o cuando todo parece perdido. Pero Dios no es como los seres humanos. Cristo no rechaza a quien viene a Él, sin importar cuándo o cómo lo haga. Su amor permanece abierto. Por eso surge una pregunta sencilla pero profunda:
¿Qué estás esperando para acercarte a Cristo? ¿Qué impide rendir tu vida a Él? La Biblia enseña que Jesús mismo se despojó de su gloria, dejó su posición para venir a este mundo y entregar su vida. Si alguien desea seguirlo, también necesita dejar atrás ciertos obstáculos interiores, prejuicios, temores, orgullo. El bautismo simboliza precisamente eso, morir a una vida antigua y comenzar una vida nueva con Cristo. Puede que algunas personas estén luchando con esa decisión. Tal vez alguien ya sabe que debe dar ese paso, pero sigue resistiendo. A veces no es por falta de información, sino por miedo o por orgullo. Sin embargo, la invitación del Evangelio es clara: abrir el corazón y comenzar una relación real con Cristo, porque la verdadera pregunta no es simplemente si alguien comenzó la vida cristiana. La pregunta decisiva es si permanecerá firme hasta el final, y de eso trata realmente el mensaje. La preocupación principal de Pablo no era simplemente que las personas aceptaran el Evangelio. Su mayor preocupación era que permanecieran firmes hasta el día en que Cristo regrese. Por eso insiste una y otra vez en esa idea dentro de la carta a los Filipenses. Él quiere que los creyentes lleguen al final del camino, que no se queden a mitad de la carrera. Porque comenzar es relativamente fácil. Mantenerse fiel durante toda la vida es el verdadero desafío. Pablo lo expresa claramente cuando dice: permanezcan firmes en el Señor. Ese es el punto central. Para entender mejor esto, pensemos en algo simple. Nacer no es lo mismo que vivir toda una vida. En el mundo físico, millones de niños nacen cada año, pero no todos llegan a la adultez. En muchas regiones del planeta, la pobreza, la enfermedad y la desnutrición terminan con la vida de muchos antes de que siquiera cumplan 5 años. Es una realidad dura. Hay lugares donde las personas viven en condiciones extremadamente difíciles, lugares donde el hambre es constante y donde sobrevivir cada día ya es un desafío. He estado en lugares así. Zonas donde las familias caminan horas por el desierto para reunirse en un culto. Personas cuyos pies nunca han usado zapatos, pies endurecidos por la tierra, por el sol y por el esfuerzo. Hombres, mujeres y niños con el cuerpo delgado por la falta de alimento, pero con algo muy valioso: esperanza. Cuando esas personas escuchan hablar de la promesa del cielo, escuchan con una atención que conmueve, porque saben lo que es la escasez, saben lo que es el hambre. Y cuando la Biblia describe el reino de Dios como un lugar de abundancia, de paz y de vida eterna, esa promesa cobra un significado profundo. Una vez, mientras hablaba sobre la tierra nueva prometida por Cristo, describía la escena como la presenta la Biblia: un lugar donde Dios recibe a sus hijos con alegría, donde hay mesa preparada, donde hay bienvenida y celebración. Mientras hablaba, todos escuchaban con una atención impresionante. Entonces alguien comenzó a cantar un himno que habla de un mundo feliz más allá de esta vida. Y poco a poco todos se unieron al canto. En ese momento entendí algo muy importante. Para muchas personas, la esperanza del reino de Dios es lo único que tienen. Pero volvamos al punto principal. Así como en la vida física, no todos los que nacen llegan a vivir plenamente. Pablo dice que algo parecido ocurre en la vida espiritual. No todos los que comienzan la carrera cristiana permanecen firmes hasta el final. Por eso su mensaje está lleno de preocupación pastoral. Él escribe, predica y enseña con un objetivo claro: que los creyentes estén preparados para el día de Cristo. En otra parte de la misma carta dice que desea que sean sinceros e irreprochables para ese día. Es decir, su meta no es simplemente que acepten un mensaje religioso. Su meta es que su fe permanezca firme cuando Cristo vuelva. Aquí aparece una pregunta importante. ¿Qué significa realmente permanecer firmes en Cristo? Porque muchas veces usamos expresiones bonitas dentro del cristianismo: caminar con Jesús, vivir en comunión con Dios, andar de la mano con Cristo. Pero si somos honestos, muchas veces no sabemos explicar qué significan realmente esas frases en la vida diaria. Jesús mismo explicó este concepto utilizando una ilustración muy clara, la de la vid y los pámpanos. Dijo que una rama no puede producir frutos si no está conectada al árbol. Si se separa, se seca. Lo mismo ocurre con la vida espiritual. El creyente necesita permanecer conectado a Cristo. La pregunta entonces es práctica: ¿cómo se mantiene esa conexión? La Biblia presenta 3 medios fundamentales. El primero es la oración. La relación con Dios se mantiene viva cuando existe conversación con Él. No se trata solo de oraciones formales en momentos específicos,
La idea es desarrollar una actitud de comunicación constante con Dios. Hablar con Él durante el día, en medio de las actividades cotidianas, en los momentos de dificultad y también en los momentos de gratitud. La oración mantiene el corazón conectado con Dios. El segundo medio es el estudio de la Biblia. Pero no se trata de leer rápidamente por obligación. El estudio bíblico verdadero implica reflexión. Significa detenerse, pensar, investigar, comparar textos, buscar comprender el mensaje profundo. Cada pasaje puede revelar nuevas ideas cuando se estudia con calma y con oración. La Biblia no es solo un libro para leer, es un libro para meditar. El tercer elemento es algo que muchas veces se olvida: compartir la fe con otros. Buscar personas y acercarlas a Cristo. Cuando alguien vive la experiencia de ayudar a otros a conocer a Dios, su propia fe se fortalece. La vida cristiana no fue diseñada para ser una experiencia aislada. Está pensada para multiplicarse. Si una persona mantiene estas tres prácticas, oración constante, estudio profundo de la Biblia y servicio llevando a otros a Cristo, su vida espiritual se fortalece. Y entonces ocurre algo importante. Cuando Cristo regrese, esa persona permanecerá firme. Sin embargo, muchas personas complican demasiado la vida cristiana. Piensan que el cristianismo consiste principalmente en una lista interminable de prohibiciones. No hacer esto, no usar aquello, no participar en ciertas cosas, y terminan reduciendo la fe a un conjunto de reglas externas. Pero la esencia de la vida cristiana no comienza ahí. Esas cosas pueden ser consecuencias o resultados de una transformación interior, pero no son el centro. El centro siempre es la relación con Cristo. Cuando la fe se reduce solo a normas externas, la persona pierde de vista lo fundamental. Cristo no vino únicamente a imponer restricciones, vino a transformar el corazón humano. Por eso Jesús habló de construir la vida sobre una base sólida. Utilizó la imagen de una casa edificada sobre la roca. La roca representa una relación verdadera con Él. Cuando una casa se construye sobre arena, parece estable al principio, pero cuando llegan las tormentas, las lluvias y los vientos, todo se derrumba. La arena está formada por pequeñas partículas sueltas. Muchas veces los creyentes construyen su fe sobre detalles pequeños y secundarios, y olvidan el fundamento principal. La roca es Cristo. Si la vida espiritual no está anclada en Él, cualquier crisis puede sacudirla. Pero hay otro aspecto importante para permanecer firmes: aprender a vivir la vida cristiana con gozo. Pablo lo menciona claramente cuando dice: regocíjense en el Señor. La fe no fue diseñada para ser una experiencia triste o pesada. La vida con Dios está marcada por la alegría. En la Biblia vemos muchas expresiones de celebración espiritual. El pueblo de Israel celebraba con cantos y con alegría cuando experimentaba la presencia de Dios. Incluso en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo regresa, el padre organiza una fiesta. Hay música, celebración y alegría. Eso muestra algo importante. La relación con Dios no es una carga, es una fuente de gozo. Sin embargo, algunas personas viven su fe de una manera muy distinta. Se enfocan únicamente en lo que no se puede hacer, en lo que está prohibido, en lo que falta, y así transmiten una imagen triste del cristianismo. Cuando intentan compartir su fe con otros, su actitud no refleja alegría ni esperanza, y eso provoca el efecto contrario. Las personas sienten que la religión solo añade más peso a la vida. Pero el mensaje del Evangelio es diferente. Cristo ofrece vida abundante. Por eso Pablo dice algo muy interesante en su carta. No le molesta repetir las mismas enseñanzas una y otra vez. Y explica la razón, porque para los creyentes es una seguridad. La repetición de la verdad fortalece la fe. En muchas áreas de la vida entendemos esto muy bien. Por ejemplo, cuando alguien ve una película o escucha una canción que le gusta, puede repetirla muchas veces sin cansarse. Pero cuando se trata de las verdades espirituales, algunas personas se cansan rápidamente. Sin embargo, las verdades que transforman la vida necesitan ser recordadas constantemente. La mente humana funciona de una manera particular. Aquello que se repite constantemente termina influyendo en nuestras decisiones y en nuestra conducta. Por eso Pablo aconseja algo muy práctico: cuidar lo que entra en la mente. Dice que debemos pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y digno de alabanza. Es decir,
llenar la mente con pensamientos que edifiquen. Existe un principio psicológico muy claro. La repetición constante de un mensaje termina conduciendo a la acción. Cuando una persona se expone continuamente a ideas negativas, violencia, engaño o inmoralidad, esas ideas comienzan a influir en su forma de pensar y actuar. La mente se va moldeando por aquello que recibe diariamente. Pero lo mismo ocurre en sentido positivo. Si alguien llena su mente con palabras que inspiran fe, esperanza y verdad, su carácter comienza a transformarse. Buenos cobramos, hermano. Buenos cobramos a un bora sabio. Buenos cobramos, hermano. Por eso es importante seleccionar cuidadosamente aquello que escuchamos, leemos o vemos. La música, las conversaciones, los mensajes que consumimos cada día tienen un efecto directo en nuestra mente. Si una persona alimenta su mente con mensajes destructivos, tarde o temprano esos pensamientos se reflejarán en su comportamiento. Pero si llena su mente con palabras que fortalecen su fe, su vida comenzará a orientarse hacia Dios. La mente necesita alimento, y la calidad de ese alimento determina el resultado. La vida cristiana, en esencia, no es complicada. Muchas veces somos nosotros quienes la volvemos difícil al llenar nuestra mente con cosas que no ayudan a crecer espiritualmente. Cuando una persona se expone constantemente a violencia, deshonestidad, sensualidad o pensamientos destructivos, esos contenidos comienzan a formar parte de su manera de pensar. Y cuando llega el momento de enfrentar una tentación, esa persona descubre que no tiene fuerza para resistir. No porque Dios no la ayude, sino porque durante mucho tiempo alimentó su mente con ideas que empujan en dirección contraria. La mente humana funciona como un campo donde se siembran semillas. Aquello que se siembra con frecuencia termina creciendo. Por eso la Biblia insiste tanto en cuidar los pensamientos. Si una persona llena su mente con la palabra de Dios, con mensajes que fortalecen la fe, con música que inspira esperanza y con reflexiones que elevan el espíritu, poco a poco su carácter comienza a cambiar. Las decisiones empiezan a orientarse hacia lo correcto. La relación con Dios se vuelve más natural y más fuerte. No se trata simplemente de evitar lo malo, se trata de llenar la vida con lo bueno. Hoy existen muchas herramientas que pueden ayudar en ese proceso. Por ejemplo, escuchar mensajes que hablen de la fe, reflexiones bíblicas o incluso la Biblia en audio mientras se realizan actividades diarias. Escuchar salmos, meditaciones o enseñanzas espirituales puede transformar la manera en que la mente trabaja. Cuando un pensamiento positivo se repite constantemente, se vuelve parte del interior de la persona. Con el tiempo, esos pensamientos se transforman en convicciones, y las convicciones terminan guiando las acciones. Así es como se fortalece una vida espiritual firme. No es un proceso instantáneo, sino una construcción diaria. Cada oración, cada momento de estudio bíblico, cada acto de servicio hacia otros, cada pensamiento que honra a Dios, se convierte en un ladrillo que fortalece la fe. Y cuando llega el momento difícil, porque siempre llega, esa estructura interior permite permanecer firmes. El deseo más profundo de Pablo era precisamente ese. No quería que los creyentes simplemente escucharan sermones o participaran en reuniones religiosas. Él deseaba que su fe fuera real, sólida y permanente. Que cuando Cristo regresara, ellos estuvieran firmes. Ese era su mayor anhelo pastoral. Y esa misma pregunta sigue vigente hoy. Cuando Cristo regrese, ¿cómo encontrará nuestra vida? ¿Será una fe superficial, basada solo en hábitos externos? ¿O será una relación profunda construida día a día? La diferencia se construye ahora, en las decisiones cotidianas. Cada persona decide con qué llena su mente, cómo alimenta su espíritu y qué lugar ocupa Dios en su vida. Al final, esas decisiones pequeñas forman el rumbo completo de la vida. Por eso el mensaje es sencillo: facilitar la vida espiritual, no complicarla, orar constantemente, estudiar la palabra de Dios con atención, compartir la fe con otras personas, llenar la mente con pensamientos que edifican. Si una persona vive de esa manera, su vida se orienta naturalmente hacia Dios, y entonces cuando llegue el día de Cristo, no tendrá miedo ni incertidumbre. Podrá mirar hacia atrás y decir que valió la pena cada esfuerzo, cada decisión y cada paso dado en ese camino. Tal vez no sepamos si volveremos a encontrarnos en este mundo. La vida siempre está llena de incertidumbres. Pero hay algo que sí importa profundamente: que cuando Cristo venga, nos encuentre firmes.
que podamos decir que no luchamos en vano, que no caminamos en vano, que nuestra fe fue real. Ese es el deseo final, que cada persona pueda decir en su corazón: Señor, ayúdame a llenar mi vida con lo que es bueno, ayúdame a permanecer firme, ayúdame a vivir de tal manera que, cuando tú regreses, yo pueda estar listo, y que ese día podamos estar juntos en el reino de Dios. Hay algo más que conviene entender si queremos hablar seriamente sobre permanecer firmes en la fe. La mayoría de las personas cree que las caídas espirituales ocurren de repente, como si un día alguien estuviera bien y al día siguiente todo se derrumbara. Pero la realidad casi nunca funciona así. Las caídas espirituales normalmente comienzan mucho antes, en lugares silenciosos del corazón. Comienzan en decisiones pequeñas, aparentemente insignificantes. Comienzan cuando la persona deja de cuidar su relación diaria con Dios. Primero se abandona la oración constante. Después se deja de estudiar la Biblia con atención. Luego la mente empieza a llenarse con otras cosas que ocupan el lugar que antes ocupaba la palabra de Dios. Y cuando esa conexión se debilita durante mucho tiempo, la persona comienza a perder sensibilidad espiritual. Ya no siente lo mismo que antes. Ya no percibe con claridad lo que está bien y lo que está mal. Ese proceso no ocurre en un día, ocurre lentamente. Por eso Jesús habló muchas veces de permanecer. No dijo simplemente acérquense a mí una vez. Dijo permanezcan en mí. Permanecer implica continuidad, implica constancia, implica una relación que se mantiene viva todos los días. Una rama no necesita hacer esfuerzos extraordinarios para producir fruto, solo necesita permanecer conectada al árbol. Mientras la conexión exista, la vida fluye naturalmente. Pero si la rama se separa, aunque sea un poco, comienza el proceso de secarse. Algo parecido sucede con la vida espiritual. Cuando una persona mantiene diariamente su conexión con Cristo, muchas decisiones correctas comienzan a surgir de manera natural. No porque la persona sea perfecta, sino porque su mente está siendo guiada en una dirección correcta. Pero cuando esa conexión desaparece, la vida espiritual se vuelve frágil. Entonces aparecen las dudas, las confusiones y las tentaciones se vuelven más fuertes. Aquí aparece otro punto importante. La mente humana no puede permanecer vacía. Siempre está recibiendo información, siempre está procesando ideas, siempre está construyendo pensamientos. La pregunta no es si la mente será influenciada. La pregunta es por qué será influenciada. Si una persona llena su mente con mensajes que degradan, que destruyen o que promueven el egoísmo, su carácter comenzará a reflejar esos mismos valores. Pero si llena su mente con palabras que inspiran fe, verdad y esperanza, su carácter comenzará a orientarse hacia algo mejor. Por eso el consejo bíblico de cuidar los pensamientos no es una idea religiosa superficial. Es un principio profundamente humano. La mente se transforma por aquello que contempla con frecuencia. Lo que se repite constantemente termina moldeando la identidad de la persona. Entonces, permanecer firmes en Cristo no es simplemente una emoción religiosa. Es una forma de vida. Es una disciplina diaria. Es una decisión constante de alimentar el espíritu con aquello que fortalece la fe. Cuando alguien vive así durante años, ocurre algo interesante. Las tormentas de la vida siguen llegando. Los problemas siguen existiendo. Las dificultades no desaparecen. Pero la persona ya no se derrumba con facilidad, porque su vida está construida sobre una base sólida. Y esa base no es una institución, ni una costumbre, ni una tradición. La base es Cristo, una relación real con Cristo. Por eso el deseo final del mensaje sigue siendo el mismo, que cuando llegue el día en que Cristo regrese, cada uno pueda decir con tranquilidad: valió la pena perseverar, valió la pena mantener la fe, valió la pena construir la vida sobre la roca. Porque al final, lo que realmente importa no es solo haber comenzado el camino. Lo que realmente importa es haber llegado al final permaneciendo firmes. El gran desafío de la vida cristiana no es comenzar. El verdadero desafío es permanecer. Muchísimas personas, a lo largo de la historia, han sentido algún día el deseo de acercarse a Dios. Han escuchado un mensaje que tocó su corazón. Han tomado una decisión espiritual. Han sentido emoción, esperanza y motivación. En ese momento todo parece claro. Todo parece sencillo. Pero con el paso del tiempo aparecen las pruebas, aparecen los problemas, las dudas, las decepciones,
los conflictos y las dificultades de la vida cotidiana. Y es justamente allí donde se revela la verdadera profundidad de la fe. Porque comenzar puede ser fácil, permanecer requiere carácter. Jesús habló muchas veces de esto. Él nunca prometió que la vida espiritual sería un camino sin obstáculos. Al contrario, advirtió que habría momentos difíciles, habría oposición, tentaciones y situaciones que pondrían a prueba la convicción de cada persona. Por eso utilizó una ilustración muy poderosa: la casa construida sobre la roca. Dos personas construyen una casa. Desde afuera ambas parecen firmes, sólidas, bien hechas, pero llega la tormenta, llega el viento, la lluvia, la presión de la naturaleza. Entonces se revela la diferencia. La casa que está sobre la roca permanece, la que está sobre arena se derrumba. En la vida espiritual ocurre exactamente lo mismo. Hay personas que construyen su fe sobre emociones pasajeras, sobre entusiasmo momentáneo, sobre experiencias superficiales. Mientras todo va bien, su fe parece fuerte. Pero cuando llegan las tormentas de la vida, esa fe se debilita, porque no estaba construida sobre un fundamento sólido. La roca es Cristo, no una tradición religiosa, no una costumbre familiar, no simplemente asistir a una iglesia. La roca es una relación real con Cristo, una relación que se alimenta todos los días. Cuando Pablo escribe a los creyentes de Filipos, su mayor preocupación es precisamente esta. Él no quiere solamente que los creyentes hayan aceptado el Evangelio, quiere que permanezcan firmes hasta el final. Por eso usa palabras tan profundas cuando se dirige a ellos. Los llama amados, deseados, su gozo y su corona. Es el lenguaje de alguien que realmente se preocupa por el destino espiritual de las personas. Pablo entiende algo que muchas veces olvidamos. La vida espiritual no se mantiene sola. Necesita ser cultivada. Así como una planta necesita agua, luz y cuidado constante para crecer, la fe necesita alimento espiritual. Si se descuida, comienza a debilitarse. Si se abandona por completo, puede desaparecer. Por eso el llamado del Evangelio no es solo venir a Cristo, es permanecer en Cristo. Y permanecer implica una decisión diaria. Una decisión consciente de mantener viva la conexión con Dios. Permanecer en Cristo significa algo muy concreto: mantener una relación viva con Él. Muchas veces usamos expresiones religiosas que suenan bonitas, pero que no siempre comprendemos completamente. Decimos cosas como caminar con Jesús, vivir en comunión con Dios, andar de la mano con Cristo. Pero si alguien nos preguntara qué significa eso en la práctica diaria, quizá nos costaría explicarlo. Jesús mismo explicó esta idea con una imagen muy sencilla: la imagen de la vid y los pámpanos. En una planta de vid, las ramas producen frutos solos y permanecen conectadas al tronco principal. Si una rama se separa, deja de recibir vida. Poco a poco comienza a secarse. No importa qué tan fuerte parecía antes. Sin conexión con la raíz, la vida desaparece. Así ocurre también con la vida espiritual. La fe no es algo que funcione de manera automática. Necesita mantenerse conectada a la fuente de la vida espiritual. Y esa conexión ocurre a través de prácticas sencillas pero fundamentales. La primera es la oración. La oración no es simplemente repetir palabras en momentos específicos del día. Es desarrollar una relación de conversación con Dios. Hablar con Él, contarle nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos, nuestras alegrías y nuestras luchas, pero también aprender a escuchar. Cuando una persona vive en oración constante, comienza a desarrollar sensibilidad espiritual, empieza a percibir con más claridad las decisiones correctas, empieza a sentir la dirección de Dios en su vida. La oración mantiene el corazón abierto. El segundo elemento fundamental es el estudio de la palabra de Dios. Pero estudiar la Biblia no significa leerla de manera apresurada o mecánica. Significa reflexionar, significa detenerse en las palabras, meditar en su significado, preguntarse qué quiere enseñar ese mensaje para la vida real. Cada versículo puede revelar nuevas ideas cuando se estudia con atención. La Biblia no es simplemente un libro antiguo, es un libro que habla al corazón humano en cualquier época, pero su mensaje se comprende mejor cuando se estudia con calma y con una actitud abierta. El tercer elemento es algo que muchas veces olvidamos: compartir la fe. Buscar personas que necesitan esperanza y acercarlas al mensaje del Evangelio.
Cuando alguien ayuda a otros a conocer a Dios, su propia fe se fortalece, porque la fe fue diseñada para compartirse. Hay algo importante que debemos entender sobre la mente humana. La mente no es un espacio vacío. Siempre está recibiendo información. Todo lo que vemos, escuchamos, leemos o repetimos constantemente va dejando una huella en nuestros pensamientos. Con el tiempo esas ideas se convierten en hábitos mentales, y los hábitos mentales terminan influyendo en nuestras decisiones. Por eso Pablo hace una recomendación muy clara. Dice que debemos pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro y digno de alabanza. Ese consejo no es solo espiritual, también tiene un profundo sentido psicológico. La mente se transforma por aquello que contempla constantemente. Existe un principio muy sencillo. Aquello que se repite muchas veces termina moldeando la conducta. Si una persona se expone continuamente a pensamientos negativos, a violencia, a engaño o a deshonestidad, esos mensajes comienzan a influir en su manera de ver el mundo. Pero si llena su mente con pensamientos que fortalecen la fe, la esperanza y la verdad, su carácter empieza a cambiar. Por eso es tan importante cuidar el contenido que entra en nuestra mente. La música que escuchamos, las conversaciones que tenemos, los mensajes que consumimos todos los días. Todo eso va formando nuestra manera de pensar. Cuando la mente se llena de ideas positivas y espirituales, la vida interior se fortalece. Y cuando llega una tentación, la persona tiene más recursos internos para resistir. Porque su mente ha sido entrenada para pensar en otra dirección. Muchas personas creen que la vida cristiana es principalmente una lista de prohibiciones. Piensan que consiste en una serie de reglas externas que deben cumplirse para demostrar que alguien es religioso. Pero esa visión es incompleta. La vida cristiana comienza en el interior. Comienza con la transformación del corazón. Cuando una persona realmente desarrolla una relación con Cristo, muchas decisiones correctas surgen de manera natural. No porque alguien le imponga reglas externas, sino porque su manera de pensar ha cambiado. Sus prioridades cambian. Su forma de ver la vida cambia. Eso no significa que la vida cristiana sea perfecta. Todos seguimos siendo seres humanos con debilidades. Pero cuando la conexión con Cristo es real, existe una dirección clara hacia el crecimiento espiritual. Otro elemento fundamental de la vida cristiana es el gozo. La fe no fue diseñada para ser una experiencia triste o pesada. La Biblia presenta muchas escenas donde la presencia de Dios produce alegría, celebraciones, cantos y gratitud. Cuando una persona descubre realmente el amor de Dios, su vida comienza a llenarse de esperanza. Eso no significa que desaparezcan los problemas, pero cambia la manera de enfrentarlos. La fe da perspectiva, da fuerza, da sentido. Al final, la pregunta más importante no es simplemente si alguien comenzó la vida cristiana. La pregunta es si permanecerá firme hasta el final. Cada día ofrece nuevas oportunidades para fortalecer esa relación con Dios. Cada oración, cada momento de estudio bíblico, cada acto de servicio. Esos pequeños pasos diarios construyen una vida espiritual sólida. Y cuando llegan las tormentas de la vida, esa estructura interior permite permanecer firmes. Ese es el deseo final del mensaje, que cuando llegue el día en que Cristo regrese, cada persona pueda decir con tranquilidad: valió la pena perseverar, valió la pena mantener la fe, valió la pena construir la vida sobre la roca, porque comenzar es fácil, pero permanecer firmes hasta el final es lo que realmente define la vida espiritual. Este tema obliga a pensar, a mirarse por dentro, a dejar de jugar con lo espiritual, porque hay una verdad que atraviesa toda la experiencia cristiana y que no siempre queremos escuchar. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y eso significa algo muy concreto. Significa que muchos comienzan la carrera cristiana, pero no todos llegan al final. Muchos se emocionan al principio, muchos lloran, muchos hacen promesas, muchos incluso cambian algunas cosas exteriores de su vida, pero solo algunos permanecen firmes hasta el día en que Cristo vuelva. Ese era precisamente el peso que Pablo llevaba en el corazón. Pablo no era un predicador superficial. Él no se conformaba con llenar auditorios, ni con ver gente emocionada por un momento. Él estaba preocupado por algo mucho más serio. Le preocupaba el destino eterno de las personas.
Por eso llegó a decir que incluso él mismo debía tener cuidado, no fuera que, después de haber predicado a tantos, él también terminara perdiéndose. Esa declaración muestra algo impresionante. Si un hombre como Pablo entendía que la salvación no era un asunto para tratarse con ligereza, cuánto más nosotros deberíamos dejar de vivir una fe descuidada, intermitente y superficial. Comenzar es fácil, permanecer es lo difícil, nacer es fácil, crecer requiere alimento. Bautizarse puede ser un día de emoción, pero mantenerse fiel cuando pasan los años, cuando llegan las pruebas, cuando la rutina enfría el corazón, cuando la tentación golpea fuerte, cuando el cansancio espiritual aparece, eso ya es otra historia. Ahí se revela quién solamente se emocionó con un mensaje y quién realmente fue transformado por Cristo. Por eso Pablo escribe con tanta ternura, pero también con tanta urgencia. Él llama a los creyentes amados, deseados, gozo y corona. No está usando palabras vacías, está abriendo el corazón. Está diciendo en otras palabras, ustedes me importan, yo no quiero verlos empezar bien y terminar mal. No quiero verlos cantar hoy y perderse mañana. No quiero verlos en la iglesia por costumbre pero lejos de Cristo en el corazón. Lo que yo quiero es que cuando llegue el día de Cristo ustedes estén firmes. Y esa es también la gran pregunta para nosotros. No si un día nos emocionamos. No si alguna vez tomamos una decisión espiritual. No si tenemos años de asistir a la iglesia. La pregunta verdadera es esta. Si Cristo viniera hoy, nos encontraría firmes. Porque el drama de la vida cristiana no está en empezar. El drama está en no terminar. El drama no está en levantar la mano una vez. El drama está en dejar que con el tiempo el corazón se enfríe. El drama no es haber escuchado la verdad. El drama es haberla escuchado muchas veces y no haber permanecido en ella. Ese es el mensaje. Permanecer. Permanecer en Cristo. Permanecer conectados a Él. Permanecer hasta el final. Cuando uno mira la historia de Pablo, entiende mejor por qué habla con tanta intensidad sobre Cristo. Porque Pablo no nació amando a Cristo. Al contrario, al principio de su vida fue un perseguidor de cristianos. Creía estar sirviendo a Dios, pero en realidad estaba luchando contra el mismo Señor. Él veía a los creyentes como equivocados, como peligrosos, como herejes, y con esa convicción avanzaba, hasta que un día todo cambió en el camino a Damasco. Allí escuchó una voz que lo detuvo. No fue una discusión teológica, no fue un sermón humano, fue una confrontación directa del cielo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la pregunta de Pablo fue inmediata. ¿Quién eres, Señor? La respuesta lo desarmó por completo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese momento destruyó su orgullo, su seguridad falsa, su religión vacía y su manera equivocada de ver las cosas. Pablo descubrió que mientras creía estar combatiendo a hombres, en realidad estaba enfrentándose a Cristo mismo. Y esa escena sigue repitiéndose hoy, aunque de otra manera. Hay personas que todavía creen que rechazar el Evangelio es simplemente apartarse de una iglesia, de un grupo o de una costumbre religiosa. No entienden que en el fondo están resistiendo a Cristo. Algunos se burlan de la fe de su esposa, de su hijo, de su padre, de su madre. Algunos miran con desprecio a quien comenzó a buscar a Dios y piensan que todo es fanatismo, manipulación o ingenuidad. Hablan con ligereza de cosas que no comprenden. Critican aquello que nunca se detuvieron a conocer seriamente. Y lo trágico es que muchas veces lo hacen mientras todo parece ir bien. Mientras hay salud, mientras hay fuerza, mientras hay dinero, mientras la vida no los ha golpeado con dureza. Pero la pregunta es inevitable. ¿Por qué esperar a que llegue la oscuridad para abrir el corazón a Jesús? ¿Por qué esperar a tocar fondo? ¿Por qué esperar a que el dolor te obligue a mirar al cielo? ¿Por qué no rendirse hoy mientras todavía hay oportunidad, mientras todavía puedes decidir con lucidez, mientras todavía puedes venir a Cristo no por desesperación, sino por convicción? Lo extraordinario del Evangelio es que Cristo no rechaza al que viene. Él no dice ahora vienes porque ya no te queda salida. Él no responde como responde el orgullo humano. Cristo recibe. Cristo abraza. Cristo restaura. Cristo transforma. No importa cuán equivocado haya estado alguien. No importa cuántos años haya resistido. No importa cuánta dureza haya tenido el corazón. Cuando una persona se rinde de verdad, Cristo la acepta. Pero hay que rendirse. Hay que dejar de negociar. Hay que dejar de posponer. Hay que dejar de vivir a medias.
Porque la vida espiritual no avanza con excusas. Llega un momento en que cada persona tiene que responder honestamente. ¿Qué estoy esperando? ¿Qué me impide entregarme por completo a Cristo? ¿Mi orgullo? ¿Mis miedos? ¿Mi comodidad? ¿Mi costumbre de controlar todo? Pablo entendió que encontrarse con Cristo no es agregar un detalle religioso a la vida, es dejar que Cristo cambie el centro de la vida. Y desde ese momento para él vivir ya no fue lo mismo. Vivir fue Cristo. Por eso el llamado a seguir a Jesús siempre incluye una renuncia. No se puede abrazar a Cristo y al mismo tiempo aferrarse con fuerza al orgullo, a la autosuficiencia y a los prejuicios. La experiencia cristiana no consiste simplemente en aceptar ciertas ideas religiosas. Consiste en despojarse. Cristo mismo lo hizo. Dejó gloria, dejó honra, dejó privilegio. Vino a este mundo y tomó forma de siervo. Si alguien quiere seguirlo, también tiene que dejar algo atrás. Y no se trata solo de cosas visibles. Muchas veces lo primero que debe morir es el orgullo interior. Hay personas que no se acercan a Cristo, no porque no entiendan el mensaje, sino porque no quieren rendirse. Les cuesta dejar el control. Les cuesta aceptar que necesitan cambiar. Les cuesta reconocer que sus ideas no son la autoridad final. Les cuesta admitir que todo el tiempo han vivido lejos de Dios. Y mientras no ocurra esa rendición, la persona puede escuchar sermones, emocionarse un poco, incluso admirar algunas verdades, pero seguirá lejos en lo más profundo. Por eso el bautismo tiene un significado tan fuerte. No es una ceremonia vacía, representa muerte y resurrección, representa el final de una vida vieja y el inicio de una vida nueva en Cristo. Es una declaración pública de que la antigua dirección ya no gobierna. Es entrar simbólicamente en la muerte de Cristo para levantarse a una existencia renovada. Y precisamente por eso a muchos les cuesta, porque el bautismo no es solamente mojarse, es rendirse, es reconocer, ya no quiero seguir siendo el dueño absoluto de mi vida. A veces hay personas que saben perfectamente lo que tienen que hacer, pero siguen postergando. Más adelante, todavía no, aún no estoy listo. Y así pasan semanas, meses, años. Pero el problema es que el corazón no se queda igual mientras uno posterga. Cada aplazamiento lo endurece un poco más. Cada excusa repetida debilita un poco más la sensibilidad espiritual. Cada vez que alguien resiste una convicción clara, se acostumbra más a vivir dividido. El Evangelio llama a decidir, no a jugar con lo eterno, no a escuchar la voz de Dios como si fuera una sugerencia opcional. Decidir por Cristo no significa que desde ese día todo será fácil. Significa algo mejor, que desde ese día la vida tendrá una dirección correcta, que ya no caminarás solo, que ya no tendrás que inventar el sentido de tu existencia, que ya no vivirás sostenido únicamente por tus fuerzas. Cristo entra en la historia personal de quien se rinde a Él y empieza un proceso real de transformación. Y aún así el mensaje no termina en la decisión inicial, porque aceptar a Cristo no es la meta final, es el comienzo. El problema no es solo venir, el problema es quedarse. El desafío no es únicamente decir sí un día. El desafío es seguir diciendo sí cuando la emoción pase, cuando la prueba llegue, cuando el ambiente se vuelva hostil, cuando el tiempo desgaste el entusiasmo del principio. Ahí aparece la gran palabra del mensaje, permanecer. No basta haber dado un paso correcto si después el corazón se enfría. No basta haber comenzado si no se continúa. No basta haber entrado a la carrera si uno se sienta a mitad del camino. La meta no es solo empezar con Cristo. La meta es estar firmes cuando Él venga. Y aquí es donde Pablo concentra su preocupación pastoral. Una y otra vez, al escribir a los filipenses, vuelve al mismo punto. Él quiere que sean hallados sinceros, irreprensibles, firmes para el día de Cristo. No está obsesionado con estadísticas. No le interesa presumir cuántos aceptaron el mensaje. Le interesa algo más serio, que el Evangelio produzca perseverancia real, que la fe no sea un momento sino una vida, que Cristo no sea un recuerdo emocional, sino una presencia permanente. Eso explica por qué el Nuevo Testamento insiste tanto en la idea de permanecer. Jesús dijo, permanezcan en mí y yo en ustedes. No dijo, visítenme de vez en cuando. No dijo, recuérdenme los sábados. No dijo, háganme un espacio pequeño dentro de su agenda. Dijo, permanezcan. Y esa palabra cambia todo.
porque permanecer implica continuidad, constancia, vínculo, dependencia viva. Jesús explicó esa verdad usando la imagen de la vid y los pámpanos. La rama no puede dar fruto por sí sola, no puede producir vida desconectada del tronco, puede conservar apariencia por un tiempo, puede seguir verde un momento, puede parecer viva externamente, pero si se corta la conexión, tarde o temprano se seca. Esa imagen es devastadora en su claridad. Hay personas que conservan apariencia religiosa, lenguaje religioso, hábitos religiosos, pero han perdido la conexión viva con Cristo, y cuando llegan las crisis se nota. Aquí conviene decir algo con claridad. No es suficiente estar en la iglesia. Hay una diferencia entre estar en la iglesia y estar en Cristo. La iglesia tiene su lugar, y es un lugar importante. El cristiano verdadero no desprecia la iglesia, pero la iglesia no reemplaza a Cristo. Uno puede asistir, participar, cantar, sentarse cada semana, conocer el ambiente, incluso tener responsabilidades, y sin embargo vivir desconectado espiritualmente. Ese es uno de los peligros más tristes, acostumbrarse al lenguaje religioso sin tener comunión real con Dios. Al mismo tiempo, tampoco debe usarse esa verdad como excusa para despreciar la comunidad de fe. El que de verdad ama a Cristo ama también lo que Cristo ama. El que ha sido alcanzado por la gracia no vive aislado por capricho. La iglesia no salva, pero forma parte de la experiencia de quien ha sido salvado. No porque sustituya a Cristo, sino porque Cristo reúne a su pueblo. El problema aparece cuando para muchos la iglesia se convierte solo en un club religioso, un lugar al que se va, se escucha, se sale y se vuelve a la rutina, sin una vida real en el cuerpo de Cristo, sin servicio, sin comunión, sin transformación, sin misión. Por eso la pregunta sigue siendo incómoda pero necesaria. De todos los que hoy están en un templo, ¿cuántos están realmente en Cristo? Esa es la pregunta que importa. No cuántos saben himnos, no cuántos conocen doctrinas, no cuántos tienen años de membresía, sino cuántos permanecen verdaderamente conectados a Cristo. Porque cuando Cristo vuelva, lo que contará no será la apariencia sino la conexión, no la costumbre sino la permanencia, no la etiqueta religiosa sino la vida real en Él. Entonces surge la pregunta práctica: ¿cómo se permanece en Cristo? Porque es fácil decir frases hermosas, caminar con Jesús, vivir en comunión, andar de la mano con Dios. Todo eso suena bien, pero si no se aterriza a la vida diaria puede quedarse en lenguaje vacío. La fe cristiana no puede sostenerse solo con expresiones bonitas. Necesita práctica concreta, necesita hábitos espirituales reales, necesita disciplina. La primera gran herramienta de conexión con Cristo es la oración. No la oración como ritual frío, no la oración como fórmula aprendida, no la oración como simple obligación religiosa, la oración como relación viva, la oración como conversación, la oración como respiración del alma. El cristiano que permanece en Cristo no reduce la oración a unos minutos mecánicos por la mañana o por la noche. Aprende a vivir orando, aprende a dirigir el corazón hacia Dios en medio del día, en el trabajo, en la casa, en la lucha, en la alegría, en la tentación, en la espera, en la decisión difícil. Eso no significa que no existan momentos especiales de reverencia, silencio y entrega. Claro que existen, pero limitar la oración solo a ciertos formatos es empobrecerla. La vida con Dios es más amplia. Es posible vivir con un espíritu de comunión constante. Hablar con Dios mientras caminas, mientras manejas, mientras trabajas, mientras esperas, mientras lloras, mientras agradeces. Quien aprende a orar así, no solo busca a Dios cuando todo se derrumba, aprende a vivir en dependencia continua. La segunda herramienta indispensable es la palabra de Dios. Pero aquí también hay que ser sinceros. Muchos leen la Biblia sin dejar que la Biblia los lea a ellos. Pasan los ojos por el texto, cumplen un plan, terminan un capítulo, pero no se detienen. No mastican la palabra, no meditan, no preguntan, no profundizan. Y así la escritura se vuelve un deber más, en vez de volverse alimento. Estudiar la Biblia no es correr, es digerir, es detenerse en una frase y preguntarse: ¿qué me está diciendo Dios aquí? ¿Qué revela este texto sobre Cristo? ¿Qué corrige en mí? ¿Qué exige de mi vida? ¿Qué consuela? ¿Qué denuncia? ¿Qué promete? Una sola carta bíblica puede alimentar durante semanas cuando se la estudia con profundidad.
Pero eso requiere tiempo, atención y hambre espiritual, no la prisa de quien solo quiere terminar. Y la tercera herramienta que muchos olvidan es llevar a otros a Cristo. Buscar personas, orar por ellas, hablarles, servirlas, acompañarlas. La fe que no se comparte se empobrece. El cristiano que solo piensa en sí mismo se estanca. Hay algo en la misión que mantiene vivo el fuego interior. Cuando uno participa en la obra de Dios por la salvación de otros, su propia comunión con Cristo se intensifica, porque comienza a amar lo que Cristo ama. Personas, oración, palabra, misión, no una sola, no dos, las tres, juntas, sostenidas, convertidas en estilo de vida. Ese es el canal de conexión. Esa es la manera práctica de permanecer en Cristo. Y quien vive así podrá enfrentar años, pruebas, tentaciones y sequedades sin romper el vínculo esencial, no porque sea fuerte en sí mismo, sino porque está conectado a la fuente verdadera. Aquí es donde muchos se equivocan y complican innecesariamente la vida cristiana. Reducen el cristianismo a una lista de prohibiciones, a un inventario de detalles externos, a una religión del no hagas esto, no uses aquello, no participes en esto otro, y terminan construyendo su experiencia espiritual sobre asuntos secundarios, mientras descuidan lo central. El resultado es una fe tensa, pesada, nerviosa, sin gozo y sin profundidad. No se trata de decir que la conducta no importa. Claro que importa, la obediencia importa, la santidad importa, la transformación de la vida se ve también en lo exterior. Pero el orden correcto es crucial. Las reglas externas no pueden reemplazar la relación con Cristo. La vida cristiana no nace de una lista, nace de una conexión. Primero está la comunión, luego el fruto. Primero está la raíz, luego las evidencias. Primero está Cristo, luego la transformación visible. Cuando una persona invierte ese orden, cae en uno de dos errores, o se vuelve orgullosa, pensando que por ciertos detalles ya es espiritual, o se frustra porque intenta producir externamente lo que solo pueden hacer de una vida interior renovada. Por eso Jesús habló de construir sobre la roca. La roca no es una colección de pequeñas obsesiones religiosas. La roca es Cristo. Y todo lo que no esté anclado en Cristo es arena, incluso si parece muy piadoso. La arena está formada por muchas partículas pequeñas. De la misma manera, hay personas que levantan toda su fe sobre detalles fragmentados. Esto sí, esto no, esto se puede, esto no se puede, esto me hace parecer correcto, esto me hace sentir superior. Y mientras se concentran en esas partículas sueltas, olvidan el fundamento. Cuando llegan las tormentas reales de la vida, descubren que no estaban firmes, porque una espiritualidad edificada sobre obsesiones externas no resiste una crisis profunda. Cristo resiste, Cristo sostiene, Cristo permanece. Por eso la vida cristiana es más simple de lo que muchos creen, aunque no por eso menos seria. La pregunta principal no es cuántas cosas externas puedo controlar, sino cuán conectado estoy realmente a Cristo. Oro, me alimento de la palabra, sirvo a otros, mi corazón se rinde a Dios. ¿Estoy cultivando comunión viva o solo mantengo apariencia religiosa? El problema de una fe superficial es que puede engañar por mucho tiempo, puede dar sensación de seguridad, puede parecer ordenada, puede verse respetable, pero cuando la tentación golpea, cuando el sufrimiento llega, cuando aparece una crisis familiar, moral o emocional, lo superficial se quiebra rápido. Lo único que permanece es lo que estaba unido a Cristo. Por eso no basta con corregir detalles exteriores. Hay que ir al centro, hay que volver a lo esencial, hay que preguntarse con honestidad brutal: ¿mi vida espiritual está edificada sobre Cristo o sobre costumbres religiosas? ¿Estoy dependiendo del Señor o de mi imagen? ¿Estoy viviendo una fe real o solo protegiendo una identidad religiosa? Esa respuesta define todo, porque al final no será la apariencia la que nos sostenga, será Cristo, y solo Cristo. Pero hay otro componente indispensable para permanecer firmes, y muchos no le dan el peso que merece: el gozo espiritual. Pablo dice: regocijaos en el Señor. Esa frase no es decorativa, no es un adorno poético, es una instrucción vital. La vida cristiana no fue diseñada para vivirse como una carga triste, amarga y sombría. Cuando el Evangelio se vuelve solamente presión, culpa y lista de deberes,
algo está funcionando mal. Porque Cristo no vino solo a corregir, vino también a traer vida, paz, esperanza y gozo. La Biblia está llena de escenas donde la presencia de Dios produce alegría. El pueblo de Dios celebraba, cantaba, agradecía. El regreso del Hijo pródigo termina en fiesta. ¿Por qué? Porque cuando alguien vuelve al Padre, la atmósfera del reino no es de frialdad, sino de alegría. Eso no significa superficialidad, no significa liviandad. Significa que la reconciliación con Dios produce gozo profundo, no entretenimiento vacío, sino alegría verdadera. Sin embargo, muchas personas proyectan una imagen miserable de la fe. Hablan de Dios con rostro apagado. Transmiten la idea de que ser cristiano es vivir aplastado, frustrado, resentido con la vida. Y entonces quieren convencer a otros de seguir a Cristo mostrando una existencia sin libertad interior, sin gratitud, sin gozo santo. Ese testimonio no atrae. Nadie anhela una religión que solo parece secar el alma. El gozo cristiano no depende de que todo salga bien. Esa es una diferencia esencial. No es la alegría superficial del que sonríe porque no tiene problemas. Es la estabilidad interior del que sabe que pertenece a Cristo incluso cuando la vida duele. Pablo mismo escribió sobre el gozo desde la prisión. No estaba predicando comodidad. Estaba mostrando que el gozo verdadero nace de la comunión con el Señor, no de las circunstancias. Por eso uno de los grandes peligros espirituales es acostumbrarse a una fe sin alegría, a una rutina religiosa donde se cumple, se asiste, se escucha, se repite, pero ya no se disfruta el privilegio de conocer a Dios. Cuando eso ocurre, el alma se reseca. Y un alma reseca es más vulnerable a la tentación, al desánimo y al abandono. El cristiano necesita aprender a deleitarse en Dios, a disfrutar la oración, a saborear la palabra, a vivir el sábado, el culto, la adoración y el servicio, no como una condena semanal, sino como privilegio. Agradecer, cantar, recordar la gracia, volver una y otra vez a la belleza del Evangelio. Porque el corazón que encuentra gozo en el Señor desarrolla resistencia interior. Cuando la vida golpea, no se aferra solo a una obligación, sino a una relación amada. Y esto importa más de lo que parece, porque muchos no abandonan la fe por un argumento intelectual. La abandonan por cansancio interior, por haber dejado que la experiencia con Dios se volviera mera formalidad, por no cultivar alegría santa, por no alimentar el alma con la presencia de Cristo. Permanecer también implica esto: aprender a vivir con un corazón agradecido, aprender a disfrutar de Dios, aprender a decir, aun en medio de las pruebas, que con Cristo sigue habiendo esperanza. Y esa esperanza se transforma en gozo, no artificial, no forzado, gozo que nace de saber que nuestra vida está en manos del Señor. Ahora bien, si queremos permanecer firmes, también tenemos que hablar seriamente de la mente. Porque gran parte de la batalla espiritual se libra allí. Pablo dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso no es una frase bonita para memorizar. Es una estrategia espiritual, es una ley de supervivencia interior. La mente humana no permanece neutral, siempre está siendo alimentada por algo. Siempre está recibiendo imágenes, ideas, mensajes, sonidos, narrativas, siempre está formando asociaciones, siempre está construyendo deseos. Por eso la pregunta no es si serás influenciado, la pregunta es por qué estás dejando que te influencien. Y la respuesta a esa pregunta determina mucho más de tu vida espiritual de lo que imaginas. Existe un principio profundo. La repetición constante de un mismo mensaje termina empujando a la acción. Lo que oyes una vez puede impresionarte. Lo que oyes 100 veces comienza a moldearte. Lo que contemplas cada día termina dejando una huella. Lo que consumes sin filtro termina ocupando espacio dentro de ti. Por eso es tan peligroso llenar la mente con basura y luego sorprenderse de no tener fuerza espiritual. No es coherente pretender resistencia en la tentación mientras se alimenta diariamente aquello mismo que fortalece la caída. Muchos quieren victoria sin disciplina mental. Quieren pureza mientras consumen impureza. Quieren paz mientras se sumergen en ruido, violencia, resentimiento o sensualidad. Quieren claridad espiritual mientras saturan la mente con mensajes que la ensucian.
Después, cuando llega la prueba, sienten que no tienen fuerza, y claro que no la tienen. Han estado entregando terreno por mucho tiempo. Por eso Pablo no solo dice qué evitar, dice con qué llenar la mente: verdad, justicia, pureza, amabilidad, virtud, alabanza. Es decir, contenidos que eleven, que ordenen, que limpien, que fortalezcan. Eso incluye la música que escuchas, las conversaciones que repites, lo que ves cuando estás solo, lo que permites que entre a tu imaginación, el lenguaje con el que hablas, los discursos que normalizas, la atmósfera que construyes dentro de ti. Llenar la mente con la palabra de Dios, con himnos, con reflexiones profundas, con mensajes que exalten a Cristo, no es un detalle menor. Es entrenamiento del alma. Es formar hábitos interiores que luego sostendrán la conducta. Lo que una persona contempla con frecuencia termina influyendo en lo que desea, y lo que desea termina moldeando cómo vive. Si quieres permanecer firme cuando venga la tentación, no esperes improvisar fuerza en el último minuto. Construye ahora. Si quieres decir no al pecado mañana, aprende hoy a llenar tu mente con lo que te acerca a Dios. Si quieres perseverar hasta el fin, no alimentes cada día lo que debilita tu relación con Cristo. La mente es campo de batalla. Sí, pero también es campo de cultivo, y cada día estás sembrando algo. La pregunta es simple y dura: ¿qué estás sembrando? Porque de esa siembra saldrá, en gran parte, tu capacidad de permanecer. La caída espiritual casi nunca sucede de un día para otro. Ese es un error común. Mucha gente mira a alguien que terminó lejos de Dios y piensa que todo ocurrió de repente. Pero no. Normalmente la caída comienza mucho antes, en pequeños descuidos, en decisiones silenciosas, en concesiones aparentemente mínimas. Empieza cuando la oración pierde lugar, cuando la Biblia deja de ser alimento, cuando la mente se vuelve vulnerable, cuando el alma se acostumbra a vivir sin profundidad. Empieza en lo secreto. Nadie se enfría espiritualmente en una sola noche. Se enfría por acumulación, por falta de comunión, por repetición de excusas, por negligencia en lo esencial, por convivir demasiado tiempo con lo que le roba sensibilidad al corazón. Por eso es tan importante entender que permanecer no es un acto aislado, sino una disciplina diaria. No depende de una emoción poderosa una vez al año. Depende de decisiones pequeñas, continuas y coherentes. Y aquí hay algo que debe decirse con claridad. El corazón humano tiende a engañarse. Puede acostumbrarse a una espiritualidad mínima y seguir creyendo que todo está bien. Puede normalizar la sequedad. Puede justificar la frialdad. Puede incluso compararse con otros para sentirse suficientemente correcto. Pero Dios no nos llama a sobrevivir con una fe mínima. Nos llama a permanecer en Cristo. Eso implica vigilar la vida interior con seriedad. Permanecer firmes no significa no tener luchas. No significa no caer nunca. No significa no pasar por noches oscuras. Significa no soltar la mano de Cristo en medio de todo eso. Significa volver una y otra vez. Significa no instalarse en la indiferencia. Significa dejarse corregir. Significa no conformarse con una fe en ruinas. Significa insistir en la comunión aunque a veces cueste, aunque a veces el corazón esté cansado, aunque a veces haya lágrimas en vez de entusiasmo. Los que perseveran no son necesariamente los más talentosos ni los más visibles. Muchas veces son los que aprendieron a depender, los que entendieron que sin Cristo no pueden, los que ya no confían en sí mismos como base, los que no juegan con la gracia, los que cuando sienten debilidad corren a Dios, no se esconden de Él, los que no disimulan su necesidad, sino que la convierten en oración. Por eso el mensaje no es de condenación, sino de despertar. No se trata de salir diciendo: estoy perdido, ya no hay esperanza. No, se trata de abrir los ojos, de dejar de vivir dormidos espiritualmente, de reconocer dónde se ha debilitado la conexión y volver a Cristo con sinceridad. Porque mientras hay vida, hay oportunidad de regresar. Mientras Cristo sigue llamando, hay esperanza. Pero esa esperanza exige respuesta. Y la respuesta no puede seguir siendo evasiva. No puede seguir siendo una religión superficial. No puede seguir siendo solo costumbre. Tiene que convertirse en una decisión real. Voy a cultivar mi comunión con Dios. Voy a cuidar mi mente. Voy a tomar en serio la oración. Voy a tomar en serio la palabra. Voy a dejar de vivir dividido.
Porque lo que está en juego no es una temporada emocional. Lo que está en juego es terminar la carrera. Lo que está en juego es estar firmes cuando Cristo venga. Al final todo el mensaje desemboca en una sola gran convicción. Vale la pena permanecer. Vale la pena luchar por una comunión real con Cristo. Vale la pena renunciar al orgullo. Vale la pena ordenar la mente. Vale la pena construir la vida sobre la roca. Vale la pena perseverar cuando otros se cansan. Vale la pena seguir cuando la emoción inicial ya pasó. Vale la pena porque el final de esta historia no será la derrota del dolor, ni la victoria del pecado, ni el triunfo de la injusticia. El final será Cristo. Vivimos en un mundo marcado por la desigualdad, la violencia, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Hay personas que desde niños conocen el hambre, la miseria y la desesperanza. Hay hogares rotos. Hay corazones cansados. Hay gente que lucha cada día solo por sobrevivir. En medio de esa realidad, la promesa del reino de Dios no es un adorno religioso. Es esperanza verdadera. Cristo viene a poner un punto final al pecado. Viene a secar lágrimas. Viene a hacer nuevas todas las cosas. Viene a abrir la puerta de un mundo donde ya no habrá muerte, ni injusticia, ni dolor. Por eso Pablo insistía tanto en que los creyentes estuvieran firmes para el día de Cristo. Porque ese día lo cambia todo. Ese día revelará qué fue real y qué fue apariencia. Ese día mostrará quién construyó sobre la roca y quién edificó sobre arena. Ese día hará visibles todas las decisiones secretas del corazón. Y los que hayan permanecido en Cristo descubrirán que ningún esfuerzo fue en vano. Ninguna oración fue en vano. Ninguna renuncia fue en vano. Ninguna renuncia fue en vano. Ninguna batalla por la fidelidad fue inútil. El llamado entonces es profundamente personal. No se trata solo de entender un sermón. Se trata de responder. ¿Quieres permanecer firme? Entonces deja de simplificar la fe a emociones ocasionales. Deja de vivir de recuerdos espirituales antiguos. Deja de alimentarte con lo que te debilita. Vuelve a la oración. Vuelve a la palabra. Vuelve a la misión. Vuelve a la dependencia. Vuelve a Cristo. Tal vez no sepas qué pasará mañana. Tal vez no sepas cuántos años más vivirás. Tal vez no sepas si volverás a escuchar otro llamado tan claro. Pero si sabes esto, hoy puedes decidir en qué fundamento edificarás tu vida. Hoy puedes decirle a Jesús: no quiero haber corrido en vano. No quiero haber escuchado en vano. Quiero estar firme cuando tú vengas. Ese es el clamor correcto. Señor, ayúdame a permanecer. Ayúdame a no conformarme con apariencia. Ayúdame a cuidar mi comunión contigo. Ayúdame a llenar mi mente con verdad. Ayúdame a vivir con gozo santo. Ayúdame a perseverar cuando me canse. Ayúdame a terminar la carrera. Porque muchos comienzan, pocos permanecen. Y lo que verdaderamente importa no es solo haber empezado con Cristo. Lo que importa es que cuando Él aparezca en gloria, nos encuentre firmes, fieles, despiertos y todavía unidos a Él. Ese día, entonces entenderemos que sí valió la pena todo, absolutamente todo. Y ahora la pregunta ya no es para el que está a tu lado. La pregunta es para ti. ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Vas a salir igual que entraste? ¿Vas a seguir postergando tu decisión? ¿Vas a seguir viviendo una fe a medias? ¿Una vida dividida? ¿Un corazón que dice creer pero que todavía no se rinde por completo a Cristo? Hoy Jesús no te está llamando solo a emocionarte. Te está llamando a permanecer. Te está llamando a volver a Él con sinceridad. Te está llamando a dejar el orgullo, a dejar la excusa, a dejar la tibieza espiritual. Te está llamando a construir sobre la roca. Te está llamando a vivir en comunión real con Él. Porque comenzar es fácil, lo difícil es mantenerse firme. Y si hoy Dios te ha hablado, no endurezcas tu corazón. No esperes a que llegue el dolor para buscarlo. No esperes a que la vida se derrumbe para recién abrir los ojos. Hoy es el día. Hoy es el momento. Hoy todavía hay gracia. Hoy todavía hay oportunidad. Hoy todavía Cristo te dice: ven. Y si en lo profundo de tu alma tú sabes que necesitas volver, si sabes que necesitas rendirte, si sabes que has estado viviendo lejos de Dios, si sabes que necesitas ponerte en serio con Cristo, entonces ahí donde estás, dile con todo tu corazón: Señor Jesús, aquí estoy. No quiero seguir jugando con mi vida espiritual. No quiero seguir postergando lo que tengo que hacer. No quiero comenzar solamente. Quiero permanecer hasta el final. Ayúdame a estar firme.
Ayúdame a vivir en comunión contigo. Ayúdame a vencer mi orgullo, mis miedos y mi indiferencia. Hazme fiel, hazme tuyo. Y cuando tú vengas, no permitas que yo me quede fuera. Quiero estar contigo por la eternidad. Que ese sea hoy tu clamor, que esa sea hoy tu decisión, y que cuando Cristo venga, te encuentre firme. Amén.